Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Queremos saludar también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy, como todos los días, prometemos tener para usted un programa por demás interesante, donde estaremos abordando los diferentes frentes que hoy por hoy están haciendo la noticia en cuanto a coronavirus se refiere. Hablaremos de las bondades de la posición PRONA en la atención de pacientes críticos por COVID-19, un tema que ya nos habían hablado nuestros especialistas, pero que hoy estaremos ahondando cómo a estos pacientes se les coloca boca abajo para mejorar la respiración durante el tratamiento. El costo del tratamiento de COVID-19 sorprendió hasta el sector asegurador en México, el cual resultó ser 10 veces más alto que una neumonía. La revista científica The Lancet se retracta del influyente estudio crítico con la hidroxicloroquina. Vaya que ha habido polémica en torno al uso de este medicamento. Más adelante también le tendremos los detalles y hoy viajaremos a Brasil y Tailandia con el reporte de nuestros compañeros corresponsales. Iniciamos en el tratamiento de pacientes críticos con COVID-19. Se busca una serie de herramientas médicas para mejorar el estado de salud y evitar decesos. En esta enfermedad, la posición PRONA surge como una alternativa. El planeta llega a los 7 millones de habitantes que han sido confirmados por el Sistema de Salud Mundial con el virus del síndrome agudo respiratorio severo coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. En la lucha por posicionarse en el mejor frente de batalla para combatir al virus que se ha extendido a cerca de 200 países, van surgiendo nuevos métodos y herramientas para atacar. En la emergencia de salud pública de importancia internacional, los científicos médicos que están en el frente de batalla buscan combinar una diversidad de métodos que han dado resultado en el ataque de otros virus que afectan de manera severa las vías respiratorias superiores e inferiores del sistema humano. En los casos más graves, el SARS-CoV-2 puede causar bronquitis y o neumonía, fallo renal o incluso la muerte. A la fecha, los datos de la Universidad de Johns Hopkins muestran que ya son 402 personas que han perdido la vida por las complicaciones de COVID-19. Para evitar llegar a la letalidad, la combinación de fármacos, los cuales están en estudio con diversas técnicas independiente a los ventiladores, se buscan como tratamiento. De acuerdo a estudios médicos internacionales realizados, muestran que entre los hallazgos identificados asociados con la muerte por COVID-19 tiene que ver la disnea e hipoxemia grave. Para este último se busca como una alternativa de tratamiento la oxigenoterapia, esto es asistencia respiratoria en posición prona que puede mejorar la mecánica pulmonar y el intercambio de gases. Aunque, como todo tratamiento, fármaco y alternativas siguen en evaluación, la asistencia respiratoria en posición prona es utilizada en algunos países como alternativa para prevenir muertes por COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura por presentarnos esta nota introductoria a lo que será nuestro tema el día de hoy. Antes vamos a Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, nos informa. Isabel, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de personas que se han contagiado con el coronavirus en el mundo está por sobrepasar la barrera de los 7 millones, luego de que la cifra diaria de casos aumentara en 136.000, un nuevo récord de personas infectadas en tan solo 24 horas. Los decesos han superado por su parte los 400.000, pero en este caso el aumento de muertes diarias se mantiene estable.
en torno a los 4.500, según el recuento que ofrece la Organización Mundial de la Salud. Latinoamérica se ha convertido en las últimas semanas en el nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19, con más de 1 millón de casos, y el mes de junio va a ser crucial para frenar su avance, según nos ha dicho en una entrevista el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud, Marcos Espinal. Según este especialista, junio será crítico para los países que tomaron medidas de contención a tiempo y que deberían ser capaces de manejar un poco mejor la sobrecarga de enfermos en sus sistemas de salud. Por ejemplo, en países como Brasil, Chile o México, el aumento diario de casos oscila entre el 4 y el 5% en los últimos días, lo que supone una situación muy delicada. El experto ha dicho que aunque el confinamiento ha puesto en una situación económica y social muy mala a varios países de la región, la Organización Panamericana de la Salud mantiene que no es el momento para reanudar todas las actividades económicas, aunque respeta las decisiones soberanas de cada país. Un caso que llama la atención es el de Venezuela, que pese a la situación catastrófica de su sistema sanitario, parece ser uno de los países menos afectados por la pandemia en América Latina, con solo 2.300 casos confirmados. Una razón podría ser que antes de la pandemia ya llegaban pocos vuelos a Venezuela, pero otra explicación es que las pruebas de diagnóstico rápido de COVID que se están usando en este país son poco confiables y que hay poco acceso a los test moleculares, que son los que se recomiendan. Por otra parte, una novedad desde la OMS ha sido su recomendación de que en los lugares donde hay una transmisión generalizada del coronavirus, todas las personas que no pueden mantener con otras la distancia de 2 metros utilicen mascarillas o tapabocas de tela. Esto es aplicable, por ejemplo, en el transporte público, en las tiendas y en los espacios cerrados con mucha gente. La OMS ha advertido que no todas las mascarillas de tela tienen la misma calidad de filtración, uno de los factores determinantes de su efectividad. La mascarilla de tela debe contar con 3 capas y los materiales de los que deben estar hechos son idealmente el polipropileno, el algodón y el poliéster, debido a que sus cualidades se complementan. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Gracias a nuestra compañera Isabel Saco. Importante esto que nos recuerda la Organización Mundial de la Salud respecto al uso de cubrebocas y también la calidad que deberán tener estos para realmente brindar una protección. Me da mucho gusto saludar, como todos los días, y feliz inicio de semana, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Belén. Buen día. Gracias por acompañarnos. Hoy le adelantamos a nuestra audiencia, hablaremos de las diferentes técnicas de rehabilitación o de recuperación para los pacientes por COVID-19, además de fármacos, además de alguna serie de medidas que se toman. Doctor, queremos dedicar hoy especialmente el tema a hablar de la posición prona en pacientes críticos por COVID-19. Cuéntenos, por favor, en qué consiste esta posición. La posición prona, para decirlo de forma coloquial, es una posición en donde el paciente se coloca boca abajo. Cuando el paciente se coloca boca arriba es posición supina, boca abajo, posición prona. Se ha observado, particularmente en pacientes con COVID, que la saturación de oxígeno de la sangre mejora con la posición prona, tanto en pacientes que se encuentran solo con soporte a través de oxígeno suplementario, es decir, no intubados, sino quienes están recibiendo oxígeno por vía nasal o por vía nasobucal y que pueden tener una mejor respuesta con los niveles de saturación de oxígeno sanguíneo, pero también en los pacientes con intubación endotraqueal y otras técnicas de soporte ventilatorio. La posición prona, está demostrado, permite que la entrada de aire y oxígeno, particularmente al pulmón, llegue hasta las partes más terminales del árbol respiratorio, que son los alvéolos. Los alvéolos es el sitio, son los pequeños sacos
de las vías respiratorias terminales, a través de los cuales se realiza el intercambio gaseoso con la sangre, es decir, es en donde ocurre la oxigenación sanguínea. Entonces, esta posición prona ha demostrado que incluso muchos pacientes pueden evitar llegar hasta la ventilación asistida a través de intubación endotraqueal o a través de lo que conocemos como soporte de alta presión extracorpórea y con ello tener un mejor pronóstico y con ello tener también una más rápida recuperación. Se había observado la posición prona como un beneficio en otras enfermedades infecciosas que causan neumonía, por ejemplo, en neumonía por influenza, y por tal motivo se empezó con protocolos utilizando la posición prona y hay buenos resultados en ese sentido. Entonces, se ha incluido dentro de los protocolos de manejo del paciente con COVID el utilizar la posición prona, dependiendo del monitoreo que se va haciendo de la saturación de oxígeno en la sangre y que se mide de manera relativamente sencilla con dispositivos electrónicos. La mayor parte de la audiencia los ha visto, que se colocan incluso en un dedo y que de forma muy rápida nos da una lectura habitualmente buena y correcta lectura de la saturación de oxígeno sanguíneo. Doctor, ¿se han encontrado algunas ventajas y desventajas de esta posición? Es decir, hasta ahora aparentemente es una posición muy bondadosa, pero ¿también tiene alguna desventaja? Bueno, entre algunas desventajas, en algunos de los protocolos se ha observado un mayor número de casos de infección pulmonar agregada, pero de otra naturaleza. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, adicional a la colocación de la posición prona, se debe estar dando fisioterapia pulmonar durante el proceso de atención. Y esta fisioterapia pulmonar pues debe incluir la percusión del tórax frecuente para permitir que algunas secreciones bronquiales puedan ser expectoradas, ¿no? Expectoradas también bajo protocolos de mucho cuidado para evitar transmisión al personal de salud. Por ejemplo, los protocolos para intubación endotraqueal, los protocolos para dar percusión torácica, fisioterapia pulmonar a pacientes con COVID, deben darse en condiciones en donde el personal de la salud tenga mucha protección, tenga todas las medidas de protección personal de las que hemos hablado en diversos momentos, porque se pueden generar, por ejemplo, aerosoles hacia el medio ambiente, se puede propiciar tos del paciente y todas esas circunstancias, bueno, evidentemente pueden influir en mayor riesgo de transmisión de COVID a el personal de la salud. Muy bien, doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa, si le parece, y vamos a regresar con mucho más a este programa especial de coronavirus, la pandemia. Volvemos. Nuestras compañeras reporteras nos han preparado las siguientes piezas informativas para conocer un poco más de la posición prona sobre la cual estamos hablando hoy y que se utiliza principalmente cuando se trata de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Escuchemos.
Las unidades de cuidados intensivos logran hasta un 70% en la eficiencia de la oxigenación al colocar a los enfermos boca abajo cuando presentan el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda por coronavirus. Este tratamiento es para aquellos pacientes que no logran una adecuada oxigenación por medio de la ventilación con bajo volumen corriente. Por ello, el siguiente paso es considerar la ventilación prona, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Seguro Social. El lineamiento para la atención de pacientes por COVID-19 de la Secretaría de Salud en México indica que varios estudios han demostrado que el uso temprano de la ventilación prona después de las primeras 12 horas de ventilación y antes de las 48 se asocia a una menor mortalidad. Por ello, es un tratamiento justificable y de bajo costo. Debe ser una competencia del personal de una unidad de cuidados intensivos, a pesar de que implica riesgos que son generalmente prevenibles. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la ventilación mecánica en decúbito prono es muy recomendable en pacientes adultos con el síndrome de insuficiencia respiratoria grave y puede considerarse también en niños. En personas adultas se recomienda la ventilación mecánica boca abajo entre 12 y 16 horas al día, informó Elizabeth Ortiz. Además de esta terapia, otras más han resultado efectivas en el tratamiento de los pacientes graves por COVID-19. Según las guías médicas, la ventilación en posición prona o boca abajo ha demostrado mejorar la oxigenación y la mecánica pulmonar en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, y es una medida adoptada ahora para los pacientes con COVID-19. Pero además de esa maniobra, ¿qué otras medidas se deben de tomar para el buen control y mejor evolución de estos pacientes? Habla el especialista en rehabilitación, Miguel Ángel Torres Torres. Puedes hacer muchas maniobras de algo que se llama de higiene pulmonar, higiene ventilatoria en general. Imagínate, tú también puedes hacer puño percusión, suavecito. Imagínate como un tipo percusión ahí en su espalda. En la espalda, claro, hay muchas técnicas, ¿no? Obviamente lo que menos sean factores de contaminación, porque aquí acuérdate que estamos trabajando con pues una zona bastante riesgosa y fácil de contaminar, ¿no? Pero ¿cuáles son las complicaciones de esta posición en los pacientes? ¿Cuáles son las desventajas? El especialista Miguel Ángel Torres Torres explica. Algunos de ellos, incluso si permanecen muchas horas en posición boca abajo, pueden desarrollar hasta algunas úlceras. Acuérdate que las salientes óseas que están en contacto con las sábanas, con los colchones por mucho tiempo, pueden desarrollar con el roce o la humedad alguna pequeña ulcerita. Sí puede ser algún problema también con la intubación, ¿verdad? O sea, que se pueda en un momento dado desextubar el paciente. Esta posición también, digamos, bueno, es un poquito incómoda para el cuello también. O sea, el cuello, imagínate, bueno, girado a un lado u otro porque estás completamente boca abajo, ¿no? El especialista explicó que cuando los pacientes se recuestan boca arriba, el corazón reposa sobre los pulmones, por lo que los comprime más. La caja torácica no puede moverse de manera usual porque está contra la cama. Cuando se pone al paciente boca abajo, la parte posterior de los pulmones puede comenzar a abrirse y facilitar el funcionamiento de más alvéolos pulmonares o sacos de aire, informó Rocío López Fonseca. Y mire, los costos por el tratamiento de un paciente con COVID-19 han sorprendido hasta el sector asegurador en México, el cual resultó ser 10 veces más alto que el tratamiento por una neumonía. El tratamiento de una neumonía con algún tipo de complicación puede costar alrededor de 40,000 pesos. Sin embargo, la COVID-19 puede representar un gasto hasta 10 veces mayor, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Miembros del sector asegurador preveían que el costo de tratar el nuevo virus iba a ser más bajo, explicó Jesús Martínez, vicepresidente de la organización. Inicialmente el pronóstico que hacíamos es que el coste medio de COVID iba a ser más bajo. Precisamente comparativamente con la información que teníamos de lo que puede ser una neumonía con alguna complicación, ¿no? Estamos en unas diferencias pues casi de 10 veces, ¿no? El coste medio que tenemos de tratamiento de una neumonía pues está en torno a 35.000, 40.000 pesos, ¿no? Y como nos comentaba Edgar, pues el coste medio de COVID en el tratamiento hospitalario está por encima de 400.000 pesos, ¿no? Por lo tanto, sí está resultando un coste superior a lo que... El 47% de los casos de COVID-19 atendido por el sector corresponde a pacientes entre 40 y 59 años, seguido por el grupo de 30 a 39 años con 19%.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó la cobertura de 1,639 casos de COVID-19 con un costo total por 729 millones de pesos, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestras compañeras por estas piezas informativas. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, escuchábamos en cada una de las intervenciones de nuestras compañeras algunos términos muy interesantes que tal vez valdría la pena profundizar. El término de distrés respiratorio agudo como una de las desventajas para los pacientes que son colocados en la posición prona, doctor. No, probablemente haya que puntualizar un detalle. Los pacientes con COVID-19 que tienen neumonía frecuentemente tienen asociado este síndrome de distrés respiratorio agudo que se presenta como parte de la propia respuesta inflamatoria e inmune del paciente contra el virus. Lo hemos platicado en diversos momentos. Aparece una serie de respuestas del sistema inmune, se liberan unas citoquinas que generan más inflamación y esta inflamación habitualmente afecta el pulmón. También se liberan factores procoagulatorios que pueden generar pequeñas trombosis en las arterias más periféricas y pequeñas del árbol pulmonar. Entonces, estos pacientes requieren tratamientos farmacológicos con heparina, por ejemplo, por la procoagulación que están sufriendo, pero también requieren antiinflamatorios y hay algunos protocolos utilizando corticosteroides como metilprednisolona que han dado buenos resultados cuando se está presentando este síndrome de distrés respiratorio agudo. Que no tiene que ver con la posición prona, sino con una condición propia del paciente. Efectivamente, no es que la posición prona lo haya generado. No, al contrario, incluso estos pacientes podrían tener beneficios utilizando la posición prona, porque precisamente pacientes que luego son refractarios a tener una buena respuesta de oximetría, de sus gasometrías en su sangre, utilizando intubación endotraqueal o utilizando oxigenoterapia suplementaria, cuando están en posición supina, al colocarlos, me refiero entonces a cuando no hay una buena respuesta en posición supina, colocarlos en posición prona frecuentemente lleva a lograr los objetivos ventilatorios para ese paciente. Y justamente, doctor, ¿cuándo se considera necesario, oportuno, colocar al paciente en posición prona? Bueno, la mayor parte de protocolos son escalonados, son en etapas. Por ejemplo, un paciente tiene una saturación de oxígeno en su sangre de 90. Lo ideal es que esté por arriba de 93. El paciente empieza en su primera etapa, en su primer fase, a utilizar oxígeno suplementario, ya sea a través de una mascarilla o a través de puntitas nasales. Si ese paciente logra subir a 92 o 93 de saturación o más aún, ese paciente no requiere soporte ventilatorio adicional. No es el único factor, hay otros factores. Si el paciente además no tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, por ejemplo, si está con una frecuencia respiratoria, digamos, entre 22 y 25, es un paciente que puede estar en esa primera etapa en donde solo el oxígeno suplementario podría ser suficiente. Y es posible que no requiera más en los próximos días y es posible que en los próximos días se le pueda ya quitar su oxígeno porque esté respirando adecuadamente y manteniendo una adecuada saturación. Pero si esto no ocurre, si el paciente no tiene una mejoría en su saturación de oxígeno, empieza a tener
más dificultad para respirar o empieza a incrementarse el número de respiraciones por minuto, o a través de un examen gasométrico de sangre arterial se encuentra, por ejemplo, que tiene una presión de CO2, que es dióxido de carbono, superior a 45, y tiene un pH en su sangre bajo, es decir, está con acidosis respiratoria, entonces este paciente está probablemente siendo candidato a soporte ventilatorio a través de intubación endotraqueal o a través de un método que es la utilización de oxígeno a alto flujo. Nada más que la utilización de oxígeno a alto flujo en algunos protocolos no se está recomendando, no porque no sea muy bueno, sino por el hecho de que genera muchos aerosoles al medio ambiente, y si no existe una habitación o una terapia intensiva con presión negativa, luego existe mucho riesgo de transmisión al personal de la salud. Entonces, frecuentemente los protocolos van hacia la intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal entonces ya tiene parámetros muy bien establecidos de qué volumen corriente hay que utilizar, qué presión debe meter el aparato de soporte ventilatorio al paciente, qué presión de meseta y qué presión al final de la expiración para lograr los objetivos que estamos comentando. ¿Cómo se sabe que un paciente está mejorando desde el punto de vista ventilatorio? Bueno, con las mismas mediciones de estar checando la concentración de oxígeno en su sangre, la presión parcial de oxígeno arterial, la presión parcial de CO2 arterial, el pH arterial y, por supuesto, se hace un monitoreo también radiográfico para identificar que las opacidades radiográficas que se generaron por el proceso inflamatorio están yendo hacia la mejoría. Todo eso es parte del monitoreo en el paciente que está con intubación o con soporte ventilatorio. Interesantísimo el proceso, doctor. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa y vamos a regresar con mucho más del tema que hoy le estamos ofreciendo a usted, la posición prona en los pacientes críticos por COVID-19. Con esto regresamos. Bueno, pues regresamos en nuestro programa Coronavirus, la pandemia. Le recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Vamos a la línea telefónica con nuestra compañera Flavia Peixoto, periodista de Brasil. Bueno, tenemos un poquito de problemas para la comunicación, pero vamos a regresar con ella un poquito más adelante. Doctor, regresamos a nuestro tema que nos ocupa hoy, la posición prona en los pacientes con COVID-19. Hablábamos ya de también algunas de las ventajas que puede tener para el paciente el estar boca abajo. Algunas veces puede resultar mejor para descansar la espalda. Pero me decía usted también en el corte que no necesariamente hay que dejarlos permanentemente en la posición prona. No, por supuesto. Fue muy importante uno de los comentarios en la cápsula de Rocío y de Elizabeth, en donde se habla de una posición prona que debe estar alternándose con otra posición aproximadamente cada 8 a 12 horas. El paciente debe estar como máximo 8 a 12 horas en esa posición, luego hay que modificar su posición, como además se hace frecuentemente en los pacientes que están en estancias hospitalarias prolongadas o en unidades de cuidados intensivos.
Esto es con el propósito de evitar, entre otras cosas, úlceras por decúbito, úlceras de presión, cuando se está sobre una misma saliente en la piel. Y la otra es, se debe llevar a cabo un monitoreo electrocardiográfico frecuente. Estos pacientes habitualmente también tienen monitor de la función cardiológica a través de electrodos que nos permiten tener en cuenta que el área cardíaca está funcionando bien y que el peso que pueden ejercer los pulmones sobre la silueta cardíaca no está generando ninguna afectación. Habitualmente no ocurre, ¿eh? Habitualmente no ocurre. Las pleuras protegen habitualmente de la función cardiológica también, de la función pulmonar, independientemente de que se esté en posición supina o en posición prona. Muy bien, doctor. Si me permite, vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño paréntesis para saludar a nuestra compañera Flavia Peixoto. Ella es periodista en Brasil y nos actualiza información. Flavia, cuéntanos cómo avanza Brasil respecto a esta pandemia de COVID-19. Te saludamos. Hola Belén, un gusto saludarte nuevamente. Un saludo a todo el auditorio del Canal 44. Brasil sigue como el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo, después de Estados Unidos. Los infectados ya son aproximadamente 692,000. El número de muertos ya es el tercer país después de Estados Unidos y de Reino Unido. Brasil tiene más de 37,000 defunciones. Por otro lado, ya ha empezado la flexibilización de la cuarentena, incluso en las 6 ciudades que concentran casi mitad de las muertes por la COVID-19. Entre los argumentos está la caída de las tasas de ocupación de las unidades de terapia intensiva. Hubo también la caída de la tasa de la transmisión de la enfermedad en el país, que hoy es de 1.37. Cuando la pandemia empezó, era de 3,5. Pero todo esto genera polémica, pues algunos expertos y parte de la sociedad dicen que la COVID-19 en Brasil aún está en crecimiento y que el Ministerio de Salud divulga datos divergentes de casos y muertes. Por todo eso sigue la crisis política y los grupos contrarios y favorables al presidente Bolsonaro salieron a las calles ayer. Esta mañana la sede del gobierno federal ha sido alcanzada por una tinta roja en un acto de vandalismo. La policía investiga el caso y también sigue investigando las acusaciones de corrupción contra gobernadores respecto al repase de dinero para el combate a la enfermedad. Los impactos económicos de la pandemia en Brasil ya apuntan una disminución de 6.48% del Producto Interno Bruto en 2020. Este es mi reporte desde Brasil para Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Flavia. Como siempre, un gusto saludarte y escucharte. De nada, Belén, un gusto. Flavia Peixoto, periodista en Brasil. Vamos a la otra línea telefónica. Está el doctor Gerardo Rojas. Él es especialista en sistema pulmonar. Doctor, le saludamos. ¿Cómo le va? Hola, muy bien, buenos días. Pues bien, muy bien, aquí saludándolos a todo su público, a todos. Muchas gracias por la invitación. Tema de la posición prona en pacientes con COVID-19. Desde su especialidad, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas que usted observa con el uso de esta técnica? Bueno, la posición prono, decúbito prono, o también llamada la posición prona, no es una terapéutica nueva. Se comenzó a utilizar a partir de los años 70 del siglo pasado, precisamente en pacientes que tenían o que presentaban insuficiencia respiratoria aguda grave. ¿Sí? Ha tenido un uso muy importante, sobre todo en los últimos tiempos. A partir de 2013, el grupo francés del Dr. Guérin vuelve otra vez a revivir la posición prono en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda.
de tal manera que las grandes ventajas que tiene esta posición pues se retoman en la actualidad con los pacientes con enfermedad de COVID-19. Esto es muy importante destacarlo porque la posición prono dentro de la experiencia que tenemos en este grupo de pacientes ha sido muy favorable. ¿Sí? Entonces hemos decidido de alguna manera iniciar con esta posición en el inicio temprano de la enfermedad. Esto es no esperarnos hasta que el paciente haya pasado algunos días intubado y que haya tenido algún deterioro de la función pulmonar o función cardiopulmonar. Entonces, se ha decidido que iniciemos de forma temprana. En las primeras 12 horas de que el paciente ha sido intubado y conectado a un ventilador. Y también, desde el otro punto de vista, también hacer unas recomendaciones también en los pacientes que aún no han sido intubados, iniciar con la posición prono, incluso en el momento que casi ingresan al hospital, ¿verdad? Así es, doctor, me acompaña el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, ¿alguna pregunta para el especialista en sistema pulmonar? Estimado Gerardo, buen día, gusto saludarte. Buenos días, doctor, a sus órdenes. Muchas gracias. La posición prona, Gerardo, en condiciones en donde no hay todavía intubación endotraqueal, es aconsejable cuando existe la etapa en donde el paciente está recibiendo solo oxigenoterapia suplementaria, ese paciente que todavía no tiene criterios de intubación endotraqueal. Los efectos que se observan hoy en día, sobre todo, vuelvo otra vez al grupo de pacientes con enfermedad COVID, se recomiendan cuando ya los pacientes comienzan a tener hipoxemia moderada. Esto es cuando disminuye la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Esto es, pacientes que tienen menos del 90% de saturación. Entonces, es de alguna manera recomendable la posición. ¿Por qué es recomendable? Esto es importante señalarlo porque tiene unos principios fisiológicos elementales, como es el momento que está el paciente en posición prono, algunas unidades, sobre todo las unidades alveolares ventilatorias en este caso, tienen una mejor perfusión. Esto es, al momento de poner al paciente en posición en prono, aumentan las zonas de circulación pulmonar y ventilación alveolar que se tienen en un paciente en este tipo de posición. De alguna manera, por alguna forma, por gravedad, las unidades alveolares que se encuentran ahora bien en la parte superior y en las partes basales del pulmón mejorarían importantemente con la oxigenación. Esto repercute importantemente en una mejor distribución de oxígeno en todo el organismo y de tal manera que esto favorece también el buen pronóstico de los pacientes. Vuelvo a repetir, una presión alveolar de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, entonces estaría indicada la posición prono en el inicio de este problema inflamatorio tan importante que se observa en pacientes con COVID-19. Doctor, ¿todos los pacientes de COVID-19 en estado grave y que tienen que ser intubados son candidatos a ser colocados en esta posición o habrá algunos que esta posición, a pesar de sus bondades, no sea la indicada para ellos? Qué importante, qué interesante pregunta, porque también habrá condiciones en las cuales sería prácticamente muy difícil, sobre todo en aquellos pacientes con obesidad extrema, es muy difícil ponerlos en esta posición. Pacientes ya con enfermedades cardiológicas también no se recomienda ponerlos en esta posición. Y evidentemente la mujer embarazada no es un gran candidato para esto. Para estos pacientes se sugiere que la posición no sea de alguna manera en prono, sino que sea en decúbito lateral, irlo cambiando en algunos momentos del día en posición supina, en posición lateral derecha y luego izquierda, y así sucesivamente. Entonces sí hay pacientes que no son candidatos a esta posición. Y recordar esto porque en el momento de que volteamos al paciente boca abajo,
Evidentemente, algunos órganos, sobre todo el corazón, podrían salir afectados, sobre todo cuando están conectados a la ventilación mecánica. Entonces, sí tener mucho cuidado con este tipo de enfermos, ¿verdad? Así es, doctor, pues le agradecemos su presencia en este espacio, sin duda alguna abonando algunos aspectos interesantes. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la atención que ustedes me dan a estos comentarios. Gracias, Gerardo, un abrazo. Un abrazo, doctor, que tenga buen día. Es el doctor Gerardo Rojas, especialista en sistema pulmonar. De alguna manera muy interesante esto, doctor, porque también pensamos, por ejemplo, cuando una persona se coloca boca abajo, el movimiento que hay de otros órganos, ¿qué tanto también podrían influir, digamos, en la presión de los propios pulmones, doctor? Habitualmente no ocurre una afectación, particularmente si se tiene el cuidado de estar modificando también la posición prona, como antes lo habíamos comentado. Pero de igual forma, el comentario que nos hace el doctor Rojas en función de algunas contraindicaciones como el peso corporal mórbido en algunos pacientes implica, como antes lo había yo comentado, el monitoreo cardiológico frecuente, aún bajo las circunstancias de que preferentemente en este tipo de pacientes se prefiera otro tipo de posiciones, incluso las posiciones en decúbito lateral, de manera alternada a la posición supina y a la posición prona, posiblemente con menos tiempo de duración. En todo esto, Belén, el monitoreo de la función pulmonar y de la función cardiológica es lo que va marcando la pauta de la mejoría que va teniendo el paciente, y ese minuto a minuto de esos parámetros respiratorios y de esos parámetros gasométricos son los que le van indicando al equipo médico incluso en qué momento será posible empezar a quitar la ventilación asistida de un paciente, que ese es otro momento crucial. Hay ocasiones en que es más difícil ese momento crucial de lo que llamamos destetar a un paciente de la ventilación mecánica asistida que el momento también crucial de la decisión de intubación. Pero a veces es más difícil el protocolo para poder tomar la decisión de ya quitar el ventilador y un tubo endotraqueal. Muchos temas todavía sobre que es nuestro tema principal, la posición prona en pacientes con COVID-19. Así que vamos a regresar con esto después de la pausa. Usted no se vaya. Vamos a Tailandia, ahí se encuentra nuestro compañero Ramón Abarca, él es corresponsal de la agencia EFE y también colaborador de este espacio. Nos presenta el más reciente reporte de lo que ha ocurrido ahí ante la pandemia de COVID-19. Ramón, te saludamos y te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a toda la audiencia de Canal 44. En Tailandia se han registrado en total unos 3.100 casos. Hoy mismo se ha informado de 7 nuevos contagios. Ahora, eso sí, todos ellos, como lleva ocurriendo en las 2 últimas semanas, se han detectado en centros de cuarentena. Estos centros donde todos los tailandeses que llegan del extranjero tienen que pasar 2 semanas de cuarentena. En Tailandia, donde se han registrado 58 muertes por COVID-19, en estos momentos quedan 88 personas ingresadas por el coronavirus. A pesar de su gran exposición a China, Tailandia es el país que más turistas chinos recibe al año. Ha conseguido campear la epidemia y controlar sus efectos. El gobierno
nunca ha impuesto un confinamiento estricto, pero sí declaró el estado de emergencia, estableció un toque de queda durante las noches y cerró todos los restaurantes, cines, centros comerciales o gimnasios. Desde hace 2 semanas el país ha empezado a recobrar la normalidad, la gente ha vuelto a sus lugares de trabajo, la actividad comercial ha vuelto casi por completo y se han restablecido los vuelos domésticos. Aún así, el estado de emergencia continuará hasta al menos el 30 de junio, lo mismo que el cierre de las fronteras para los no tailandeses o residentes. Reportó desde Tailandia para el programa Coronavirus, la pandemia, Ramón Abarca. Y mire, se lo anunciábamos ya al inicio de este espacio, la polémica surgida en torno al medicamento hidroxicloroquina, este fármaco que estaba siendo utilizado para tratar a pacientes con COVID-19, pero que después la revista Lancet hablara sobre las desventajas que tenía utilizar el fármaco. Esto incluso obligó a la Organización Mundial de la Salud a poner un alto en el uso del fármaco. Sin embargo, se abre un nuevo capítulo en esta controversia. 3 de los 4 autores del estudio publicado en la revista The Lancet y que cuestionaba los beneficios de la hidroxicloroquina, a la que atribuían una mayor mortalidad de los pacientes de COVID-19, han pedido la retractación del artículo, según informó la propia revista británica. Advirtieron que no pueden seguir garantizando la veracidad de las fuentes de los datos primarios y acusaron al cuarto autor del estudio, Sapan Desai. El coautor, señalado por sus compañeros, es el responsable de la compañía que recogió los indicadores que fundamentaron las conclusiones y que se niega ahora a dar acceso directo a ellos. Los 3 investigadores piden disculpas a los editores de The Lancet y a los lectores por cualquier vergüenza o inconveniente que esto pueda haber causado. El hecho se dio a conocer tan solo un día después de que la Organización Mundial de la Salud retomara los ensayos clínicos de estos fármacos, que suspendió temporalmente tras la publicación del informe al que ahora renuncian 3 de sus 4 autores. El estudio concluía que la cloroquina y su derivado no solo no ayudan a los enfermos hospitalizados, sino que aumentan su riesgo de muerte. La investigación se basaba en los supuestos datos de más de 96,000 pacientes. La propia revista que lo publicó reconoció recientemente que hay importantes preguntas científicas sin responder sobre el estudio, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío, por este reporte. Vaya polémica en torno a la hidroxicloroquina, doctor. Lo comentábamos en su momento. Es que hubo muchos estudios a favor de los resultados positivos de hidroxicloroquina con o sin macrólido, por ejemplo, acitromicina, antes de que apareciera que fue el estudio con una casuística mayor. Que fue el estudio con una casuística mayor nos sorprendió a muchos, porque esperábamos lo contrario, esperábamos resultados alentadores por los estudios previos, que habían sido, digamos, pequeños estudios en diferentes lugares, y bueno, pues ya es un multicéntrico, y entonces uno asume que existe un peso metodológico muy importante en el diseño del mismo, etcétera, ¿no? Pero apenas fue publicado el 22 de mayo fue la publicación, lo recuerdo perfecto, y un par de días después ya existían muchísimos comentarios de profesionales, infectólogos, intensivistas, etcétera, sugiriendo que se revalorara la metodología que fue utilizada en ese protocolo y que antes de dar una conclusión definitiva sobre no utilizar hidroxicloroquina, se analizara muy bien y, digamos, se hiciera un impasse, más no un cese definitivo, y así lo hizo la Organización Mundial de la Salud. Dijo, esperemos con los protocolos, analicemos y luego definimos. ¿Por qué motivo? La hidroxicloroquina se ha utilizado por años y años contra malaria y contra enfermedades reumatológicas. Número 2, aunque se utiliza en dosis un poco más bajas, tanto para enfermedades reumatológicas como para malaria, de las dosis sugeridas para COVID, la mayor parte de los pacientes no
tienen eventos adversos graves, insisto, en enfermedades reumatológicas, y toman el fármaco por años. Entonces, el protocolo, evidentemente, en lo que enfocó la atención fue en las arritmias cardíacas que se produjeron aparentemente con hidroxicloroquina, que eso es algo que hay que monitorear perfectamente bien. Entonces, las recomendaciones previas para usar hidroxicloroquina eran precisamente, realícele usted un electrocardiograma a su paciente antes de tomar la decisión de utilizar hidroxicloroquina y monitoree el corazón de su paciente durante los 10 días, por ejemplo, que va a utilizar hidroxicloroquina por motivos de COVID-19. Entonces, fíjate qué interesante, porque la controversia es una controversia científica de gran magnitud. Claro, de gran calado. 3 de los autores están diciendo, a ver, el cuarto autor se está negando a mostrar las fuentes originales de información para el estudio. Entonces, eso nos genera mucha incertidumbre y están queriéndose deslindar un poco de los resultados de ese estudio y de la publicación. Vamos a ver en qué concluye esto, porque de verdad que está muy interesante. Termino. Es por motivos de que hoy más que nunca urgen fármacos que muestren resultados y que aun cuando estos resultados no sean lo contundente que uno quisiera en términos de eficacia y seguridad, pero si brindan un beneficio adicional a no utilizarlos, hombre, el mundo está ávido en estos momentos de terapias efectivas. Totalmente. Se consideraba un medicamento efectivo que incluso el presidente de Estados Unidos decía que lo estaba consumiendo. Eso no es gran garantía. Vamos a ver qué pasa con este medicamento, doctor. Pues nos quedan solamente un par de minutos para concluir en torno al tema tan interesante que hemos abordado el día de hoy, la posición prona en los pacientes con COVID-19. Doctor, una breve reflexión. La mayor parte de los estudios, porque además ya los hay controlados. Estudios controlados nos referimos a que metodológicamente comparan utilizar versus no utilizar la posición prona en ciertos momentos de la terapéutica del paciente con COVID-19, dependiendo de los parámetros respiratorios. Y la mayor parte de estos estudios son a favor de la posición prona, con las recomendaciones que ya escuchamos en algunas de las cápsulas y en la entrevista con los doctores que estuvieron presentes, el doctor Rojas, por ejemplo. Y el otro punto fundamental, sí ha disminuido la mortalidad, la utilización de la posición prona, sí ha disminuido el tiempo de ventilación asistida a través de intubación endotraqueal y sí ha disminuido las comorbilidades y complicaciones pulmonares asociadas a el paciente crítico con COVID-19. Entonces, en general, se está aceptando en el mundo la utilización de la posición prona en pacientes en los que no hay contraindicación para la misma. Doctor, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Gracias, Belén. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de despedirnos, en Colombia, una empresa experta en cartón ha desarrollado un prototipo de cama hospitalaria. Con 40 años de experiencia en la fabricación de empaques y material publicitario en cartón, la empresa colombiana ABC Displays ha desarrollado un novedoso producto para respaldar a la red hospitalaria de su país de cara a la pandemia de la COVID-19. Con el desarrollo de un prototipo de cama ecológica elaborada con una estructura 100% de cartón y con las dimensiones de una cama convencional de hospital, esta empresa, que funciona en la ciudad capital de Bogotá, hace un aporte de creatividad e innovación que puede evitar un desabastecimiento de estos elementos en los hospitales del país. Esto es un proceso de desarrollo de 2 meses. El prototipo final, digamos que ya lo tenemos hace una semana atrás.
tomando todas las consideraciones, perfeccionando todos los sistemas, haciendo todas las pruebas del caso para salir con un muy buen producto. Y la idea es que tenemos una capacidad de producción de 3.000 camas. Dando un paso más allá, los creadores de las camas ecológicas observaron también que, en países vecinos como Ecuador, se necesitan cajones fúnebres o ataúdes para una adecuada disposición de los cuerpos de las personas fallecidas por la enfermedad. Es por eso que potenciaron su innovador diseño para proponer una solución viable, ecológica, de bajo costo y en material biodegradable, que puede ser implementado en cualquier país del mundo, convirtiendo la camilla en un ataúd liviano y de fácil manipulación para dinamizar este tipo de procedimientos en los lugares donde se requiera. Siendo nuestra materia prima, comenzamos a trabajar de la mano con una clínica de Bogotá, la cual nos empezó a hacer todas las correcciones, las observaciones, para llegar a un diseño final o un desarrollo final que se adaptara completamente a las necesidades del sector de la salud. Viendo la crisis que se había desarrollado en Ecuador, donde no estaban dando abasto y casi que las personas estaban sacando a sus familiares fallecidos a la calle, procedimos a desarrollar la cama, convertirse en un ataúd como tal. En la fabricación de las camas ecológicas intervienen cerca de 40 personas, convirtiendo a esta iniciativa un generador de empleo y bienestar para varias familias de la capital colombiana en medio del confinamiento preventivo obligatorio. Según los diseñadores y desarrolladores de las camas ecológicas, es imprescindible que tanto empresarios como ciudadanos hagan uso de los recursos y aporten sus conocimientos individuales en busca del bienestar común. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. La esperamos en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.